Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Sorel y bienvenidos a un capítulo más de Un Shabbat para Jesús. En este tercer capítulo, como quizás puedes estar viendo en el título de este video, vamos a reflexionar acerca de Jesús antes del pesebre. ¿Qué pasaba con Jesús antes de vivir los 33 o 35 años que pudo haber vivido en esta tierra, que lo relata su palabra? Él siempre había existido, fue una creación de Dios Padre, nació justamente en el pesebre y solamente vivió eso, está vivo el día de hoy. Todas esas preguntas vamos a estar respondiéndolas en este capítulo. Así que sin más preámbulo, démosle paso al primer punto de este video como Jesús, el Verbo Eterno. Si nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1 del versículo 1 al 3, podemos leer: en el principio el Verbo ya existía, el Verbo representado como Jesús. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Yo siento que es muy importante entender esto, ya que no estaba diciendo que el Verbo, Jesús, estaba solamente junto a Dios, sino que también estaba dentro del Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Yo creo que este versículo es de mis versículos favoritos realmente porque muestra un poco el concepto de la Trinidad, tanto el origen de Dios Padre como Dios Hijo, y los da a entender como igual en realidad. Si bien, como ya estábamos relatando, dice que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, entonces reconoce a Jesús como Dios incluso antes de que naciera, desde el principio. Todas las cosas fueron hechas por Jesús también, y si es que Él no hubiera estado, nada de lo que hubiera sido hecho hubiera podido ser hecho. A través de este pasaje quiero explicarles un poco que la historia de Jesús no solo comienza aquel día en Belén, en un pesebre, alrededor de animalitos que podrían estar en el granero, y con la visita de los pastores, después de que los ángeles le hubieran avisado de que había nacido el Mesías y el Salvador del pueblo de Israel. No parte ahí. Jesús siempre ha existido y sigue existiendo hasta el día de hoy. No es como que después de su ascenso al cielo ya nos olvidamos de Jesús y solamente tenemos el Espíritu Santo. Obviamente para el próximo sábado vamos a estar reflexionando acerca del concepto de la Trinidad, que siento que va a poder ser muy complejo incluso para uno como creyente y que puede llevar ya un tiempo en el tema, pero siento que es un tema muy importante de explicar y dárselos a entender. Pero bueno, hasta el momento sabemos que Jesús siempre ha existido y no solamente su historia partió en el pesebre. Si vamos a través del guión que les tengo preparado y vamos al punto 2 de 5 puntos, tenemos a Jesús y la creación. Quiero pasar, y bueno, si tienes tu Biblia ahí, que puedas dirigirte al Génesis capítulo 1 versículo 26, en donde Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Si es que Dios Padre hubiera estado solo, ¿con quién hablaba en ese momento? Esto refuerza más nuestra teoría de que Jesús y el Espíritu Santo y Dios Padre siempre han existido, y desde el momento de la creación estaban los tres unidos con un propósito único: la creación del mundo, y unos cuantos de miles de años después planear la redención del pueblo, de la humanidad, a través de su Hijo Jesús. La misma voz que calmó la tormenta en el mar junto a sus discípulos en aquella barca, la misma persona que iba a alimentar a más de 5.000 hombres, y aquel ser que iba a dar la vida en aquella cruz por ti y por mí, estaba desde el inicio. Porque volvemos a lo mismo: Jesús antes del pesebre siempre ha existido y siempre va a existir. Si seguimos con el punto 3 de este video, quiero recalcar algo muy importante: Jesús también es el plan perfecto que tenemos para la redención de la humanidad. En Filipenses 2, del versículo 5 al 8 dice: quien, siendo en forma de Dios, Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo perfecto para el sacrificio de los pecados de la humanidad. Y en este tercer punto quiero recalcar que Jesús no fue un plan de emergencia. No siento que Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo estaban en su reino tirándose al cachipún, al piedra, papel y tijera, como ya, ¿quién va a ir a salvar a aquellos que se perdieron? No. Yo siento que siempre el plan de Jesús fue, en algún punto, decir: vamos a ir en pos de la salvación y de la redención de la humanidad. Por más de que a través de la Torá, del Pentateuco, del Antiguo Testamento ya les enseñamos cómo tenían que haber vivido, la embarraron. Ya no hay ritual, ya no hay sacrificio que haya existido para que ellos se puedan salvar por sí mismos, así que necesitamos un plan B, entre comillas plan B, porque Dios, dentro de que todo lo sabe, de que todo lo puede claramente, sabía que esto iba a pasar y se tenía a sí mismo para en algún punto de la historia enseñarnos cómo teníamos que vivir y posteriormente dar su vida en aquella cruz por aquellos que creyeran en él. Cuarto punto: Jesús toma forma humana.
Si nos devolvemos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14 más adelante, llegamos al hito en el que Jesús toma forma humana, a través de que el Verbo se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros lleno de gracia y lleno de verdad. Un poco ligando este punto 4 con el punto 3, quiero recalcar que imagínate la humildad que tiene Jesús para, por más de estar igual a Dios Padre y al Espíritu Santo, no tomó esto como una justificación para no venir por nosotros. Y luego de que vino por nosotros, además no decidió hacerlo dentro de un reino que ya existía, no decidió hacerlo dentro de una familia quizá con muchos recursos y con mucho poder dentro de Israel. Decidió tomar forma de siervo para el sacrificio perfecto, e ir y nacer en un pesebre rodeado de animales, en un granero, lleno del olor que podían tener los animales en ese momento. Y aún así, desde esa humildad, llegar y poder salvarnos. La humillación que experimentó Jesús desde el haber nacido en este lugar y hasta la humillación que recibió en la cruz representa el amor sin límites que tiene Dios para nosotros y que es eterno y que nunca se va a acabar. Él no vino, como ya habíamos comentado, como un rey poderoso, alguien con mucho dinero, con mucho poder. Él vino en la forma más humillante quizás y en las peores condiciones que un niño puede haber nacido, pero no por esto deja de enseñarnos su grandeza, porque por más que nació aquel día en un lugar con estas condiciones, terminó siendo grande. Por más de que él vivió 30 años sabiendo que tenía que ser el Mesías y el Redentor de la humanidad, estuvo dispuesto a ser una persona normal, con un trabajo normal, de una situación social clase media baja normal, pero todo esto por amor a ti y por amor a mí. Quinto punto y último de este video: Jesús, el Rey que sirve. Si nos vamos a otro evangelio más, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, el versículo 28, nos dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por más de que Jesús es un rey, nosotros tenemos la imagen del rey que tiene miles de sirvientes y miles de personas que están pendientes qué necesita y qué no necesita. Una persona que le pueda barrer la pieza donde duerme, que le pueda alistar el trono en donde él se va a sentar durante su periodo de reinado. Pero si tenemos el concepto de Jesús como Rey de Reyes y Señor de señores, tenemos una definición completamente opuesta a la que podemos conocer. Él vino a servirnos a nosotros. Imagínate, toma un momento para meditar en esto. A través de todo el acto de humillación que ya había tenido y que tuvo en su paso por la tierra, él además vino a servirnos a nosotros. Él era el que nos sanaba, él era el que nos ayudaba, él era el que nos servía. Él fue el que le lavó los pies a sus discípulos antes de la última cena. Él fue el Salvador por transformar el agua en vino en las bodas de Caná. Él fue el que resucitó a su amigo Lázaro después de 4 días de haber estado muerto. Entonces no hubo ningún hito que los discípulos y las personas de esa época pudieron hacer para servirle a Dios, para servirle a Jesús. Si tomas un momento para reflexionar acerca de esto, es realmente impresionante, porque a pesar de él venir con toda la voluntad de salvarnos, tampoco fue como, ya, yo vengo a salvarte, entonces sírveme. Nazcamos en una familia de dinero, de plata, de poder, para que no tengamos ninguna necesidad. No fue así. Él fue completamente humillado a través de su humildad, pero ¿por qué? Volvemos a lo mismo, para entregar un completo amor y redención por su pueblo y todo aquel que creyera en él. Conclusión de este video. Ahora ya sabemos que Jesús no solamente comenzó en el pesebre aquel día en Belén. Él es el Verbo eterno y el Rey que dejó su trono en el cielo a la par del Padre para venir por ti y venir por mí. Su historia no tiene principio ni final, y además de esto, el amor que entrega y la redención que entrega no lo merecemos. Él solamente lo da por gracia. Y quiero terminar este tercer capítulo de Un Shabbat para Jesús preguntándote si Jesús estuvo dispuesto a dejar su trono, bajar por ti y morir por ti. El día de hoy, ¿qué estás dispuesto a hacer tú por Jesús? Déjame en los comentarios de este video. Y te doy muchas gracias por ser parte de esta nueva edición de este hermoso proyecto que tenemos desde principios de este año. Sé que todavía no nos ve tanta gente, pero confío en el Señor y confío en mi Salvador para que este contenido sea mostrado a aquel que lo necesite, y que a través de esta bella idea que Él depositó en mi mente a inicios de este año podamos seguir esparciendo su palabra, entendiendo un poco más de quién fue Jesús, como corresponde de la mano de Cristo, en esta intimidad y en esta relación que Él nos busca tener. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando acerca de las maravillas de Cristo y tocando el tema de la Trinidad. Chaito, nos vemos, bonita semana.